Amados, en nuestras últimas enseñanzas hemos contemplado dos verdades gloriosas. Primero, vimos que Cristo verdaderamente resucitó, ¿sí? Vimos el sepulcro vacío, vimos que Cristo ha resucitado en realidad de entre los muertos, no como una idea, no como un símbolo, no como un recuerdo que vive en el corazón de sus discípulos, sino como el Hijo eterno de Dios que venció la muerte. Después contemplamos la paz de Cristo hace 8 días. No una paz superficial, no una tranquilidad emocional pasajera, sino la paz comprada por su sangre. Esa paz obtenida por medio de la cruz, esa paz entre el Dios Santo y los pecadores en Adán, y que también esta paz se comunica a nuestra vida interior y experimentamos esa paz interna, esa paz de Cristo. Pero ahora debemos entender que no basta saber que el sepulcro está vacío, debemos conocer, ¿sí?, qué significa que Cristo haya resucitado. ¿Qué clase de resurrección fue esa? ¿Qué implica la resurrección de Cristo para la iglesia? ¿Qué produce este evento en el corazón de los creyentes? ¿Y cómo responde el hombre cuando está verdaderamente frente al Cristo resucitado? Y vamos a ver cómo Juan nos abre una escena gloriosa que responde a estas preguntas. Y nuestro primer punto para esta mañana es la certeza de una resurrección corporal. Aquí estamos viendo, hermanos, un grupo de discípulos a puertas cerradas, aterrados, con los corazones confundidos. Allí en medio de ellos reinaba el miedo, la incertidumbre. Pero entonces el Cristo resucitado aparece en medio de ellos. Y dentro, hermanos queridos, de la certeza de una resurrección corporal, quiero llevarles a ver cómo Cristo se presenta realmente vivo en medio de ellos. No era una ilusión, no era un sentimiento, una esperanza, una realidad de que Cristo se presenta realmente vivo en medio de ellos. Y es lo que nos dice los versículos del 19 al 21 de nuestro capítulo objeto de estudio, Juan 20. Dice así: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban, reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y aquí lo vemos al Señor apareciendo después de su resurrección, ellos encerrados, llenos de temor, a puerta cerrada, y Él aparece de manera misteriosa y milagrosa en medio de ellos. Y nos narra Juan que Él les muestra sus heridas, les proclama la paz obtenida gracias a su crucifixión, muerte, sepultura y resurrección. Los comisiona como embajadores de esa paz que se ha logrado, confronta la incredulidad de Tomás y recibe adoración como Dios y Señor. Y esto, mis amados, no es simplemente un relato de la aparición, es la proclamación triunfante de que el Rey humillado y crucificado vive, que su sacrificio fue aceptado por Dios el Padre, que su reino continúa firme. Y aquí lo vemos comisionando a su iglesia y vemos cómo la fe verdadera lo adora como Señor y Dios. Dice el verso 28. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Y esto es importante, hermanos, porque desde los primeros siglos los enemigos de la fe han intentado atacar precisamente la resurrección, y ya lo hemos predicado aquí, porque si destruyen la resurrección, destruyen el evangelio. Recordemos estos versos que ya habíamos
tocado cuando predicamos acerca de la resurrección de Cristo. Primera de Corintios, capítulo 13, verso 14, que dice, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y más adelante en el verso 17 dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Pero mis amados, el testimonio del Evangelio destruye toda falsa idea que se extiende como el cáncer y que trastorna la fe de algunos incautos, como lo dice 2 de Timoteo capítulo 2. Cristo aparece y muestra sus manos a sus discípulos para que ellos pudieran ver y tocar las heridas de los clavos. Él les muestra su costado y él habla. Ellos pueden oír su voz. Incluso Lucas nos dice que Cristo, ¿sí? Vemos aquí también como segundo, muestra las evidencias físicas de su resurrección. Entonces, mis amados hermanos, quiero que quede claro que dentro de la certeza de una resurrección corporal, ¿sí?, donde Cristo se presenta realmente vivo en medio de ellos, ¿sí?, y muestra las evidencias físicas de su resurrección, que es su maestro, no es otra persona, no es otro cuerpo, es el mismo cuerpo con las heridas de la cruz. Y esto es lo que nos muestra Lucas, que incluso permitió ser examinado y comió delante de sus discípulos. Esto confirma que quien resucitó no fue un fantasma, como alegan muchos, no fue una ilusión, no fue un mito. El mismo que murió es el mismo que vive, tangible, glorioso y victorioso. Mire lo que dice Lucas capítulo 24, versos 36 al 43. Esta narrativa dice así: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu, pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos. ¿Qué está dejando claro el Señor? ¿Que Él resucitó en espíritu o que Él resucitó físicamente, tangible, palpablemente, gloriosamente? Mis amados hermanos, porque hay herejías desde el primer siglo de la fe cristiana que dicen que Cristo no resucitó en carne y hueso, sino como un holograma, como un espíritu, y que aunque los discípulos lo veían, que parecía real, no era realmente físico. Él mismo lo está diciendo, mira mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. ¿Un espíritu puede comer? Usted se imagina entonces si hubiese sido verdad estas herejías, al tocarlo Juan cacheteaba a Pedro. No, lo pudieron tocar, pudieron verlo comer. Él resucitó de manera literal, mis amados hermanos. Aunque su cuerpo ahora es glorificado, el Evangelio deja claro que sigue siendo verdaderamente corporal. Y esta es una fe en la que nosotros creemos a diferencia de las herejías. Las heridas permanecen visibles, las manos, el costado. ¿Y por qué, mis hermanos? Porque el mismo que murió es el mismo que resucitó. No apareció otro Cristo, no surgió un nuevo ser, no fue una ilusión celestial. El Cristo crucificado es ahora el Cristo glorificado. Y hermanos, esto importa profundamente porque la resurrección corporal de Cristo es la garantía de la nuestra. Y esta es el tercer ítem que estamos viendo dentro de esta resurrección de Cristo. La certeza de una resurrección
corporal. Él se presenta realmente vivo en medio de ellos. Como segundo, Cristo muestra las evidencias físicas de su resurrección. Y tercero, la resurrección corporal de Cristo es la garantía de la nuestra. Es decir, hermanos, que la fe cristiana nos enseña que el día que usted y yo resucitemos de entre los muertos, también lo haremos igual que Cristo. Nos reconocerán nuestras heridas y igual que Cristo, también comeremos. Y así como Cristo resucitó corporalmente, la iglesia espera también una resurrección corporal y gloriosa. Cristo son las primicias, dice las Escrituras. Primera de Corintios capítulo 15, versos 20 al 23. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre entró la resurrección de los muertos. ¿Sí ve? Como decíamos la otra vez, Cristo resucitó como la cabeza federal de su pueblo. Al Cristo resucitar, así como cuando Adán pecó, todos pecamos en Adán, al Cristo resucitar, todos hemos resucitado en él. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Nuestro destino final, hermanos, no es permanecer en la tumba. Nuestro destino final es la gloria eterna con cuerpos resucitados conforme al de las primicias que es nuestro Señor Jesucristo. Filipenses capítulo 3 versos 20 y 21 también lo dice. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que seas semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Qué esperanza tenemos nosotros tan bella, mis amados hermanos, de la resurrección? Nuestra fe no descansa en filosofías religiosas, descansa en un acontecimiento histórico. El cristianismo nunca nació de las emociones, nació de una tumba vacía, cuyo rey se humilló, no escatimando ser Dios mismo como algo a que aferrarse, sino que tomó forma de siervo, haciéndose hombre hasta la muerte, y una muerte de cruz. Él resucitó y su resurrección, ¿sí?, es la esperanza de nuestra resurrección. Los discípulos no murieron proclamando metáforas. Ellos murieron proclamando que Cristo vive. Como dijo Juan en su epístola, lo oímos, lo vimos y lo tocamos. Eso es lo tocante al verbo de vida que ellos vieron. Pero el Cristo resucitado no solo aparece para demostrar que Él vive, hermanos. Él aparece para enviar a sus discípulos, para continuar su obra por medio de su iglesia. Y este es nuestro segundo punto de esta mañana, la misión de su iglesia. Cristo envía a su iglesia bajo su autoridad. Él logró lo que hemos visto como el heraldo, como hablábamos acerca del evangelio, es heraldo de aquel oficial del rey que llega cabalgando con un pendón, y que ese heraldo, ¿sí?, significa la palabra evangelio, buena noticia, es que Cristo fue crucificado, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Esto logró la paz objetiva entre Dios y la descendencia de Adán. Todos los que estamos condenados en Adán, gracias al evangelio, que es, repito, Cristo fue crucificado, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día, hemos entrado a una correcta relación de paz con Dios el Padre. Cristo logró la paz. Él viene a sus discípulos, Él no trae ningún reproche. Él viene con la paz lograda a causa del evangelio y comisiona a sus discípulos. Dice así el verso 21 al 23 de Juan 20. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros.
Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quien remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Pero aquí hay algo que debemos entender de manera correcta, hermanos, y es que como iglesia no poseemos ningún poder autónomo para perdonar pecados. Solo Cristo nuestro Señor, quien murió en la cruz, puede perdonar los pecados. Solo Cristo salva, solo Él justifica a su pueblo, solo Él puede perdonarlo. Entonces, cuando se dice que la iglesia proclama fielmente el Evangelio, cuando anunciamos todo aquel que cree en el Cristo recibe perdón. Aquí estamos proclamando lo que el cielo mismo ha decretado, mis amados hermanos. Esto es a lo que se refiere el Señor cuando dice a los que le perdonare y los pecados les son perdonados. Pero no que la iglesia tiene un poder, ¿sí?, autónomo para perdonar pecados, que es la prerrogativa del romanismo. Lo que está diciendo es que la iglesia comisionada por Cristo lleva el Evangelio, ese pendón de la paz entre Dios y los hombres, ese Evangelio que justifica, ese Evangelio que perdona, ese Evangelio que salva. Y la iglesia lo lleva cuando lo predica. Pablo nos deja ver este misterio en la acción. Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 5 versos 17 al 19. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Aquí estaban yendo los apóstoles. No iban con un poder autónomo de perdonar pecados a dedo, sino que todo aquel elegido de Dios que ponía su mirada en Cristo estaba siendo perdonado por el Evangelio, por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, por la aceptación de Dios Padre del sacrificio de su Hijo al resucitarlo de los muertos. Ahí es como la iglesia está transmitiendo ese perdón de pecados. Y cuando se omite llevar el Evangelio, nadie oye el Evangelio, y es como decía Pablo a los romanos. Dice, ¿y cómo creerán si no oyen? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les predique? Por eso, mis amados hermanos, usted y yo estamos llamados como iglesia de Jesucristo a ser un reflejo de su amor, de su justicia y de su verdad al compartir el Evangelio. Yo les pregunto, ¿saben sus compañeros de trabajo que usted es un cristiano? ¿Saben sus compañeros de trabajo que usted, como Tomás, confiesa que Jesucristo es su Señor y su Dios? ¿O ni siquiera saben que usted es cristiano? Debemos nosotros, mis amados hermanos, como la iglesia de Cristo, esta bendición que hemos encontrado del Evangelio, poder compartirla cuando hay la ocasión prudente y dada por Dios para hacer luz a otros. Por eso decía aquí Pablo, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y así se cumple el plan de Dios, mis amados hermanos. Mire cómo dice Lucas capítulo 24, versos 46 y 47. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces, ¿perdona la iglesia pecados o comparte el perdón de los pecados que solo se halla en Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador? Pero Juan ahora dirige nuestra atención a un hombre ausente
en esa aparición de nuestro Señor Jesucristo. Tomás, en quien vemos algo profundamente humano, duda, ¿sí? Se distancia, muestra su incredulidad y aún así Cristo viene a él y no le abandona. Y este es nuestro tercer punto a observar en esta mañana dentro de nuestra meditación. El peligro de la distancia espiritual y la gracia para aquel que duda. El peligro de la distancia espiritual y la gracia para aquel que duda. Y esta es una maravillosa escena también la que nos narra Juan, donde el Rey resucitado aparece en medio de su pueblo comunicando la paz que ha logrado. Y surge un pero. En el verso 24 dice, pero Tomás, uno de los 12 llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Mis amados hermanos, usted se imagina o podría imaginarse, por favor, cómo el Cristo resucitado, el Rey resucitado, todo lo que hemos visto del reino de los cielos, el Rey humillado, condenado, el Rey crucificado, el Rey muerto y sepultado, el Rey resucitado, ha logrado la paz entre Dios y los hombres y viene a bendecir a su pueblo con esa paz el primer día de la semana y Tomás no está. Y viene el segundo día, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, y cuántos años y milenios han pasado y el Señor viene hoy y afortunadamente aquí estamos. ¿Sí? Aquí estamos nosotros presentes ante esa revista que pasa el Rey ante sus súbditos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba cuando Jesús vino. Mis amados hermanos, la verdad que la Biblia no nos dice exactamente por qué él no estaba, pero lo que sí sabemos es que cuando Cristo se manifestó a su pueblo reunido, él estaba ausente. Y esto debe hablarnos seriamente porque muchas veces el desánimo que antecede la incredulidad comienza en el distanciamiento del reino. A veces es muy común escuchar personas decir, no, es que, pastor, hablé con tal persona y está desanimada. Pastor, tal familia está desanimada. Pero mi hermano, la palabra desánimo no es la palabra final de la lista de acción que viene a las personas. La palabra correcta es contaminado. Muchos no están desanimados, muchos están contaminados. ¿Por qué están contaminados? Porque el mundo les ha seducido y ellos han empezado a amar al mundo. Y como dijo Pablo, Demas me ha abandonado amando más a este mundo. ¿Cuáles son los deseos del mundo? Los deseos de las pasiones carnales, ¿sí? El materialismo, el deseo de los ojos y la vanidad, ese afán de aparentar lo que no somos. Y cuando vemos ese desánimo que antecede la incredulidad, pero precede de la contaminación, del alejarnos, del a distanciarnos del cuerpo de Cristo, de donde se está predicando la palabra de Dios que como agua nos limpia, la fuente de todo gozo y de todo poder de la vida cristiana. Y empezamos, como dice la Biblia, su deseo busca el que se extravía. Él se entremete en todo negocio y empezamos a buscarle a nuestras almas muchas ocupaciones, muchos proyectos, pero nos estamos distanciando del reino. Mis amados hermanos, y aquí vemos entonces un creyente contaminado con el mundo que se empieza a aislar. Ese lugar, hermanos, donde el Dios hombre resucitado puede alcanzar a su pueblo, comunicarles la paz lograda y edificarles en amor por medio de sus dones espirituales, hay un pero el discípulo no estaba. Y aquí vemos nosotros, hermanos, la triste realidad de Tomás es la misma triste realidad de muchos que menospreciamos el congregarnos. Algo de lo que Tomás no se benefició por estar ausentes. Esa paz que Cristo logró, la comunica. Por eso los discípulos se regocijaron.
esa paz que nos edifica en amor por medio de la predicación de la palabra. Pero cuando nosotros nos ausentamos, no podemos beneficiarnos de ellas. Mire luego cuando llega Tomás. Los discípulos quedaron regocijados de ver al maestro. El temor desapareció. La incertidumbre se fue. Ahora tenían la paz lograda en la cruz, comunicada de manera subjetiva en su interior. Y dice así que luego cuando viene Tomás, Juan capítulo 20, verso 25, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Hermanos, la congregación local es la reunión oficial del cuerpo de Cristo con su cabeza. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿Qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. ¿Y quién es la cabeza de la iglesia? Cristo mismo. Por eso, el domingo, cuando venimos a la asamblea, al culto, es la unión de la cabeza con su cuerpo. Dice Mateo 18:20, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mire que esto ha sido muy mal interpretado, pero no puedo dedicarle mucho tiempo a esto, que muchos piensan que se pueden reunir tres a tomar café y dicen, ay hermano, Señor, donde hay dos o tres. No, esto es exclusivamente de la iglesia. Cuando la iglesia se reúne bajo la autoridad de Cristo en su nombre, aunque hayan dos o tres, Él está en medio. A veces hay personas que suelen menospreciar las iglesias cuando tienen poquitas personas, pero lo cierto es que tan solo donde dos se reunieren en su nombre, Él está en medio de su iglesia como su rey. Por eso la exhortación de la escritura es muy clara. Hebreos capítulo 10, versos 24 y 25. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿A qué venimos a la iglesia, mis queridos hermanos, el día domingo? ¿Solo a oír la palabra y salir corriendo? No. El venir a la iglesia es a considerarnos también unos a otros. Por eso mire que cuando se reprendía a aquellos que estaban tomando indignamente la cena del Señor, era porque no consideraban el cuerpo de Cristo. Ir a la iglesia solo por ir, solo por cumplir un acto de religiosidad, como por cumplir el que fui el domingo a la iglesia. No, hermanos, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, ¿a qué venimos el domingo a la iglesia, mis amados hermanos? A recibir la palabra de Dios con una escucha reverente. ¿A qué venimos también a la iglesia? A considerarnos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Mire, hermanos, que a veces el cristiano cae en dos extremos que no son correctos. Un extremo es pensar que solo debo venir el domingo a la iglesia, ¿sí? Y entre semana no me preocupo por interactuar con el cuerpo de Cristo. No saco tiempo para poder compartir con los hermanos de la congregación y poder estimularnos al amor y a las buenas obras, al servicio práctico de estos hermanos. Pero el otro extremo es que se enfocan en que la integración debe ser es fuera del domingo y el domingo no estamos concentrándonos en estimularnos al amor y a las buenas obras, que es a lo que la Biblia nos manda. Es aquí el día del Señor que nosotros venimos a oír la palabra del Rey y a estimularnos al amor y a las buenas obras los unos a los otros. Pero a veces, hermanos, ¿cuánto les pasa que vienen el día domingo y llegan a su casa y se preguntan, fulano fue? Algunos hasta dirán, el pastor fue quien predicó hoy. ¿Por qué? Porque estamos yendo solamente por cumplir un requisito religioso y no estamos viniendo a que la palabra de Dios me edifique,
me lleve a la madurez cristiana, a alcanzar la medida y la estatura del varón perfecto, a adorar al Rey con los himnos y cánticos, pero estamos olvidando que debemos tener coinonía los unos con los otros, acercarnos al hermano, preguntarle cómo está, cómo te ha ido, hay algo en que te pueda servir. El egoísmo no permite que uno se le acerque a otra persona. El egoísmo, la indiferencia, ¿sí? La idolatría, el ego no permite que uno se le acerque a otra persona simplemente porque no quiero oír problemas, no quiero que mi tranquilidad se vea afectada, no quiero verme en la obligación de tener que aportar o ayudar a esta persona. Mejor no la escucho y me voy. ¿Sí? ¿Qué pasa si usted va caminando y ve que alguien está llorando? Usted dice, no, no me quiero meter por ello, me voy porque no tengo tiempo, no quiero meterme en ese asunto y chao. No, mis hermanos, eso no es lo correcto. Eso no es lo correcto. Y a veces hemos pensado que el día domingo solamente es un requisito y no es parte de nuestra vida de fe y práctica. Venimos, hermanos, no solamente a cumplir un requisito, venimos a integrarnos al cuerpo de Cristo. Venimos si podemos venir temprano, si podemos apoyar en algo, aprovecho, saludo, comparto con los hermanos y estamos así cumpliendo esta exhortación. Y esta exhortación debe llegar en el momento preciso, como dice el mismo autor en el capítulo 3, en el verso 13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Si ven, mis amados hermanos, ¿por qué es importante que nosotros nos congreguemos? Porque podemos ser tentados y se puede endurecer nuestro corazón. ¿Cuánto no lucha un cristiano entre semana? Viene el primer día de la semana, es el día donde venimos, adoramos al Rey, su palabra nos alimenta, su palabra nos limpia, nos hace el mantenimiento espiritual y podemos salir al segundo día a enfrentarnos a una semana cargada de emociones, con tentaciones, el pecado a la orden del día, Satanás como un león agazapado queriendo atacarnos todos los días, levantando ídolos en el corazón. Y el domingo llegamos a la iglesia y decimos, ay Señor, me hacía falta. Cuando uno es realmente espiritual, me hacía falta estar con tu cuerpo, me hacía falta estar con la iglesia. Qué bendición, Señor. Si usted no, ni siquiera siente eso, quizás es que tu vida es muy natural y no tienes dentro de ti ese espíritu que nos anhela celosamente. Pero cuando tú eres un verdadero cristiano, mi amado, usted experimenta eso, usted valora el día del Señor. Es importante estar allí, es necesario estar ahí siendo fortalecidos en el Señor. No sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Entonces, cada domingo de exhortación es importante que no lo dejemos pasar, mis amados hermanos. Mire, usted puede viajar, hermanos, por el trabajo, por sus vacaciones, por citas médicas a otras ciudades, pero si en usted está buscar una iglesia de nuestra misma fe, ¿sí? Visítela. Reciba la exhortación que Dios le va a dar por su palabra. Y el ánimo y la exhortación de los creyentes, que a veces solo nos la pueden dar, son los hermanos que nos conocen. Mire, hay personas que a veces quisieran cambiarse de iglesia cuando tienen muchos problemas, donde nadie los conozca, para que no les exhorten, para que no les digan nada. Pero así no funciona el Evangelio, así no funciona la iglesia de Cristo, porque solo podremos salir adelante rodeados de la compañía de hermanos maduros objetivamente en la fe, que nos puedan decir, ya dejaste esta mala costumbre, ya aprendiste a ser educado, hermano, esto que estás haciendo no es correcto. Es así donde estamos nosotros exhortándonos los unos a los otros. Yo los exhorto, mis amados hermanos, esfuércense en congregarse cada 8 días, el día del Señor. Es muy importante. Mire, mis amados, no estoy aquí para juzgar a nadie.
Pero el que uno pueda esforzarse para unas cosas y para otras no, manda un mensaje de que es lo más importante en su vida. Mire, y se los puedo decir con todo el corazón, a veces el domingo no fui pastor porque me dolía la cabeza. Es respetable. No obligamos a nadie. Si Dios no te trae a su congregación, nadie te va a traer. Pero mis amados hermanos, todos los días tenemos dolor de cabeza para ir al trabajo y nos toca tomarnos la pastilla e ir al trabajo. Pastor, no fui porque iba a llover, pero para el trabajo así llueva nos toca ir al trabajo, hermanos. Muchos son tan comprometidos con sus prácticas físicas que usted lo ve en medio de la lluvia. Viene uno para la iglesia trotando bajo la lluvia. Los ciclistas salen a montar bajo la lluvia y se están exponiendo a un peligro. Pero a la iglesia no fui porque estaba lloviendo. Y hermanos, es triste que de verdad a veces hay muchas excusas. No, es que no estaba bien para ir a la iglesia, el aire me hace daño. Pero a otros eventos y a otros lugares con aire en la misma condición sí vamos. ¿Qué es lo más fácil de menospreciar? La convocatoria santa del Rey que ha resucitado, logrando la paz entre Dios y los hijos enemistados de Adán con él, que cualquier otra cosa. Entonces no se trata de legalismo ni de religiosidad, sino dónde están los afectos de nuestro corazón, dónde está el compromiso de los súbditos del reino con su Rey resucitado. ¿Dónde está nuestro compromiso con ir a recibir la exhortación que nos da la fuerza espiritual para no caer bajo el engaño del pecado? Para estimularnos al amor y a las buenas obras con el cuerpo de Cristo. Ven, hermanos, la ausencia rompe esa cadena providencial. Lo que era para el consuelo, corrección o fortaleza se pierde cuando no vamos el domingo a la iglesia. Mire, hermanos, a veces les suele pasar que dice, vamos a la iglesia. No, no vamos porque estamos enojados. A veces mi esposa y yo nos enojamos. Y entonces no vengo y predico. A veces me ha tocado venir aquí enojado o sabiendo que ella está enojada y Señor, perdónanos, amor, perdóname. Pero hermanos, ¿qué tal entonces el pastor no vendría? A veces he estado malo del estómago, con dolor de cabeza, y aquí me paro y me agarro sudando y me esfuerzo, hermanos. Me esfuerzo. ¿Saben por qué? No porque sea obligatorio. Porque puedo decirles, hermano, lleve un video, pongan algo, no puedo ir. Pero hermanos, yo necesito la exhortación. Yo necesito a mis hermanos en Cristo. Yo valoro el cuerpo de Cristo. Esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Pero entonces a veces, si estamos enojados, no vamos a la iglesia. Y preciso la providencia, la palabra de Dios iba a hablar acerca de que esposo, trate a tu esposa con amor, no seas guache. Esposa, trata a tu esposo con respeto, sé paciente. Y eso que tanto queremos que el indio escuche, ¿sí? Se pierde. Hermanos, se pierde y perdemos esa providencia de Dios de que las cosas puedan mejorar. No menospreciemos el día del Señor. Si hay una característica fiel de los salvos, es que amamos el día que simboliza el día de nuestra salvación, que Cristo ha resucitado. Es importante entender que en medio de su iglesia congregada, el Rey, por medio de su palabra, suele derramar una gracia singular que se vierte como agua y hace brotar los frutos de la paz conquistada en sus oyentes. Tomás no estaba ese día. Sus discípulos se regocijaron. Tomás, hemos visto al Señor. No, hasta que no, oiga, ni siquiera dice hasta que, ¿sí? Hasta no ver, no creer, no dijo, no, hasta que no meta el dedo, ya él se veía jugando ahí, hasta que no meta mi mano en la herida de su costado, no creeré. ¿Y cuántas veces, hermanos, a la contaminación, como decía ahorita, el mundo nos empieza a seducir con la pasión carnal, las cosas materiales que alimentan los deseos de los ojos o las vanidades
del mundo que nos llevan a correr esa loca carrera de una vida de apariencia, de lograr cosas solo por mostrarle a los otros y ni las disfrutamos, hermanos. Mira, hay personas que viajan y no disfrutan el viaje. El único afán era mostrar en las redes sociales que estuvieron allá. Y qué bueno es uno parar su celular y decir, espere, que quiero contemplar las maravillas hechas por Dios. O venimos a la iglesia y ni siquiera nos concentramos. No, voy a mostrar que fui a la iglesia y estoy perdiendo la palabra que están predicando. La exhortación de Dios que viene para el hoy. Mis amados hermanos, cada domingo los súbditos del cielo nos regocijamos en la palabra del Señor. Nuestro espíritu se fortalece. Es como una diálisis, donde nuestro cuerpo sale fortalecido a enfrentar un jefe impío, compañeros impíos, vecinos impíos, esposo guache, pastor, esposo guache, esposa inconsciente. Pero hermanos, ¿qué hay de los que se les van pasando los domingos? Gracias a Dios no hemos caído en pecado, por su gracia. Dice Colosenses capítulo 3, versos 14 y 15. Sobre todo revístanse de amor, que es el lazo de la perfecta unión. Y que la paz de Cristo reine en sus corazones, porque con este propósito los llamó Dios a formar un solo cuerpo y sean agradecidos. Mire, hermanos, esa paz que Cristo logró en el Evangelio, recuerden, fue crucificado, murió, fue sepultado y resucitó. Ese es el Evangelio. Ese Evangelio es la paz lograda entre Dios y los descendientes pecadores de Adán. Esa paz se comunica domingo tras domingo. Por eso dice que la paz reine en sus corazones, porque con este propósito los llamó Dios a formar un solo cuerpo. Sean agradecidos. Efesios capítulo 4, verso 3 dicen, procuren mantener la unidad que proviene del Espíritu Santo por medio de la paz que une a todos. Mire, hermanos, a veces es difícil tener unidad con quienes no tienen el Espíritu Santo. Hay muchos tipos de unidad, ¿verdad? Está la unidad laboral, la unidad de deporte, de vecinos para decorar el barrio. Pero la unidad de la iglesia es difícil si no estamos unidos por el Espíritu Santo. ¿Sí? Porque a veces hay personas que quieren traer personas desconocidas, abiertamente impías, a querer que tenga comunión con la iglesia. Y cuando uno le dice, no, es que este no es el espacio para esa persona, hay que primero evangelizarle, no, en la iglesia no hay amor, en la iglesia no hay unidad. Y se van para otra unidad. Pero hermanos, las cosas son como Dios las manda. Así es el culto santo, la comunión de los santos, convierte en el rocío de Hermón, que desciende sobre Sión, que refresca, que vivifica, que une bajo la gracia del Rey. Esto es lo que sucede cuando venimos el día domingo. Mire lo que dice el salmista. En el Salmo 133, versos del 1 al 3, dice, miren cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón. ¿Quién era Aarón? El sacerdote, hermanos. Estamos hablando de la unión en el culto de la iglesia, en la asamblea santa del Señor. Que esa es muchas veces la integración que más menospreciamos, la del día del Señor, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí mandó el Señor la bendición, la vida para siempre. Mire, amados hermanos, si bien es cierto que hemos tenido vida por el Evangelio, por la obra de Cristo, esa vida se manifiesta domingo tras domingo en el culto de adoración, en la congregación de los santos. Esa es la bendición que se saltó Tomás ese día domingo. Él perdió la primera aparición del resucitado, que como se evidencia en lo aprendido, le dejó un vacío no solo físico, sino espiritual. Y esto no es algo abstracto, sino muy concreto, mis hermanos. Quien falta al culto pierde bendiciones que no se repiten igual que en otro momento. Pero mis amados hermanos,
a veces saltarse una reunión del día del Señor no es lo mismo la siguiente. Hay providencias de Dios para ese día. Ahora, quiere decir que entonces, mejor dicho, va a llegar usted aquí con la sonda, con el suero ahí. No, esa no es la idea. Sino examine su corazón cuánto has menospreciado el día del Señor, el día en que celebramos que usted y yo hemos ganado la vida eterna gracias al Evangelio y que hemos sido salvados del infierno. Pero a veces lo menospreciamos, hermanos. Y sabe que uno de pastor, y todos mis compañeros pastores, sé que lo viven, muchas veces lidia con excusas que uno dice, eso muestra la madurez de las personas. Eso muestra su agradecimiento por Dios, eso muestra su amor por Dios. Eso es triste, hermanos. Y habrá mucha casuística, pero no quisiera hacerlo personal. Pero órele a Dios, Señor, ayúdame a identificar este pecado de menospreciar el día del Señor, de menospreciar el congregarme, de menospreciar tu cuerpo unido en asamblea. Pero ahora entonces miremos, hermanos, cómo Cristo trata con paciencia a este discípulo débil, ¿sí? Ese que se privó de la comunión, de esa paz pronunciada por Cristo, que llevó a sus discípulos a tener ese regocijo cristiano y a esa comisión dada por su Rey resucitado a sus discípulos. Juan 20, versos 26 y 27, dice, 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Luego Jesús, estando las puertas cerradas, mire cómo deja claro, no es un tema para ampliar en mi predicación de esta mañana, pero la Biblia deja claro en las dos ocasiones, las puertas estaban cerradas, o sea, Cristo apareció en medio de ellos, Cristo apareció de manera milagrosa, el Rey glorificado. Sin embargo, corporalmente, físicamente, podía comer y podían tocar sus heridas. Eso es algo misterioso. Pero Cristo es el Dios Todopoderoso. Y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Hermanos, cada día del Señor es una bendición porque estamos experimentando, estamos gozando de esa paz que se logró en la cruz del Calvario. Y aunque debemos reconocer la debilidad de Tomás, también debemos admirar la paciencia de Cristo para con él. Mire el verso 27. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado, ¿no? Yo me imagino que Tomás dijo, tan sapos le dijeron al pastor. ¿Sí? Suele pasar a veces la esposa, mire hermano, si a mí una esposa o un esposo me llama y me dice, pastor, es que mi esposa esto y esto, y voy a predicar algo el domingo, si puedo cambiarlo, lo cambio. Porque la persona va a decir, ay, me la está tirando a mí. Pero a veces, hermanos, casi siempre la palabra del Señor, ¿sí? Es una espada de dos filos que penetra. La palabra de Dios siempre, hermanos, nos va a herir con la verdad. En cierta ocasión me decía una persona, me decía, pastor, tan raro, explíqueme esto. Nos reunimos cuatro personas, y casualmente las cuatro dijimos lo mismo. Yo empecé y dije, yo voy a ser muy sincera, pero yo siento que cada vez que el pastor predica me la tira a mí. Y la otra dijo lo mismo y la otra dijo lo mismo. Entonces le dije, bueno, en realidad a todos nos cae la palabra de Dios. Esto no es algo personal, esto es algo congregacional. No, yo creo que usted no la tira. Mire, hermanos queridos, cuántas veces la palabra de Dios que es vida, que es verdad, y uno está diciendo, yo creo que mi esposo llamó al pastor, yo creo que mi esposa llamó al pastor, yo creo que mis hijos llamaron. No, hermanos, esta es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios debe producir en nosotros humildad, ese deseo de ir y postrarnos y decirle, Señor, perdóname, soy pecador, no soy digno de ser llamado ni tu hijo. Ni siquiera, Dios, te pido bendición para mí, dame de las obras que hayan dejado otros, pero Señor, sé propicio a mi pecado. Esta es la actitud del cristiano. Pero hermanos, qué triste es que muchas veces nosotros todavía nos dejamos vencer de la arrogancia, de la prepotencia y no reconocemos
que todos somos pecadores. Todos somos pecadores en Adán y que la tendencia de nuestro cuerpo es ser vendido al pecado. Es como si usted cogiera un marranito y le pone aquí una torta genovesa recién hecha, friita, y le pone aquí las algarrobas. Él no va a coger la genovesa. Él corre para el lodo, ¿sí? Y ni qué decirle del perro y el vómito. Mis amados, nuestro cuerpo es vendido al pecado. Nosotros debemos ser siempre con una actitud de humildad. Señor, sé propicio a mí, pecador. Entonces, aquí estamos viendo, mis hermanos, que el Señor se aparece y miramos esa paciencia para con Tomás. Pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado. Pero observemos aún algo más glorioso. Cristo ya conocía las palabras de Tomás. No estuvieron ocultas al omnisciente Señor. Mira, amados hermanos, nuestras malas actitudes para con la iglesia no están ocultas al Señor. Por eso desde Juan en sus inicios, él decía que él conocía los corazones y no necesitaba que nadie le diera referencias de nadie. El Señor nos conoce. Mire, el Señor conoce qué esposo es usted y qué esposa es usted. El Señor conoce qué tipo de padre es usted o qué tipo de hijo es usted. Él lo conoce. Él no necesita que otro venga a decirle. Él lo conoce todo. Nadie tiene que decirle al Señor. Y aún así Él viene hacia Tomás. Qué Salvador tan misericordioso, ¿verdad, mis amados hermanos? Él no aprueba lo negativo, pero tampoco desecha. Y le dice a Tomás, y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Por qué Jesús se equivocó con Tomás o Tomás estaba en incredulidad? ¿Y de dónde empieza la incredulidad de Tomás? De alejarse del cuerpo de Cristo, mis hermanos. Pastor, me tocó trabajar el domingo. Está bien. Visite a un hermano en Cristo. Trate la forma de entre semana poder reunirse. Si el pastor tiene disponibilidad de tiempo, qué agradable. Pastor, puedo pasar, podemos hablar, podemos orar. Puedo ser exhortado. Me puedes hablar un poco de lo que pasó el domingo. Pero no, se nos van pasando las semanas y el corazón se nos va enfriando. Y sin darnos cuenta, terminamos dejándonos llevar por pecados. Y luego vienen las disciplinas del Señor, las consecuencias. Y vienen muchos ayayáis, hermanos. Lo que nos lleva finalmente entonces a ver como cuarto la respuesta suprema ante el Cristo resucitado. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Este es el clima glorioso del pasaje, mis amados. Toda su tensión desemboca aquí, el miedo de los discípulos, las heridas visibles, oír la voz del Cristo resucitado, la incredulidad de Tomás, las evidencias físicas de su resurrección, todo conduce a este momento, a la mayor confesión de todo el Evangelio. Tomás diciendo, Señor mío y Dios mío. Esa es la mayor confesión de todo el Evangelio, porque la resurrección no solo prueba que Cristo vive, sino que prueba quién es ese Cristo, el Dios encarnado en un ser humano que tiene poder para poner su vida y volverla a tomar. Los discípulos de Cristo, cuando lo vieron resucitar, dijeron, en realidad este es quien decía ser, el Dios encarnado en un ser humano. Una revelación, hermanos, en la que descansa la fe verdadera y el testimonio de las Escrituras, de que Jesús, el Mesías, es Dios mismo. Recuerde, Dios que decía a través del profeta Isaías que Dios mismo salvaría a su pueblo de sus pecados, que nacería de una virgen y sería llamado Dios poderoso, Padre eterno. Dios mismo iba a encarnar en un ser humano para salvar a su pueblo de sus pecados.
Por eso, hermanos, toda la obra es obra de Dios de principio a fin. La salvación del ser humano es obra planeada por Dios, ejecutada por Dios. Y ahora que somos salvos y caminamos con Dios de la mano a la perfección, la santificación también es obra de Dios, porque el mismo que nos salva es el mismo que nos santifica. No hay nada de cabida en el humanismo aquí, de que es que por mí, pastor, es que yo sí soy, sí, yo sí soy pecador, que necesitamos la gracia de Dios a diario en nuestras vidas. Entonces, amados hermanos, al decir Tomás, Señor mío y Dios mío, vemos la mayor confesión de todas las confesiones del Evangelio, porque la resurrección no solo nos prueba que Cristo vive, sino que nos revela quién es Cristo, Dios mismo. Y en esta revelación es que descansa la fe verdadera y el testimonio de toda la Escritura Sagrada. Él es, como dijo Tito en su capítulo 2, verso 13, nuestro gran Dios y Salvador. ¿Cómo presenta Tito a Dios? Por revelación del Espíritu como nuestro gran Dios y Salvador. El Padre mismo, dentro de la esencia divina, en Hebreos 1:8, del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos. Centro de equidad es el centro de tu reino. Juan declara sin ambigüedades también que Jesús es el verdadero Dios y la vida eterna. Primera de Juan, capítulo 5, verso 20. Diciendo que nosotros los cristianos estamos en el verdadero y que Jesús es el verdadero Dios y la vida eterna. Los testigos de Jehová dicen, en ningún lugar de las Escrituras Jesús dice que Él es Dios, ni se dice que Él es Dios. Sí, lo que pasa, hermanos, es que los testigos de Jehová tienen una práctica que ahora los Pentecostales Unidos han adoptado desde el año 2000 y es mandar a imprimir Biblias personalizadas y los versículos que van en contra de su herejía y engaño los borran. Por eso debemos tener cuidado a la hora de comprar una Biblia, de que nosotros debemos aprender a leer la Escritura completamente. Mis amados, Juan no pudo haber llevado más alto su evangelio. El verbo que era Dios en Juan 1, aquí lo vemos en Juan 20, adorado como Dios en la manifestación de Jesús el Cristo. Qué interesante, ¿no? Los invito a que puedan esta semana leer el libro de Juan, el Evangelio según Juan. Y mire cómo él dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Él el que estaba diciendo que el que iba a encarnar era Dios mismo. Luego dice que tabernaculizó entre nosotros y vimos la gloria de Dios en él. Y aquí estamos viendo ya, faltando un capítulo para finalizar su narrativa, de que él es adorado como Dios y Señor. La pregunta del texto no es solamente, ¿crees que Cristo resucitó? No, la pregunta ¿es Él tu Señor? ¿Es Cristo tu Dios, mis amados hermanos? ¿Quién es tu Señor? Dígame, ¿quién es tu Señor? ¿El Señor de la panadería? No, ¿quién es su Señor, hermanos? ¿Estaríamos dispuestos a perder el trabajo si Él nos demandara renegar de Cristo? ¿Pecar contra su santidad? ¿O lo más fácil es hacerme una noción de otro Dios que me permite hacer el pecado y a la vez ser cristiano? Porque aquí nos autoengañamos. Pero ¿qué estamos dispuestos, hermanos, a perder por Dios? Por nuestro Dios, Jesucristo, Dios encarnado en un ser humano, vivió una vida perfecta, fue a la cruz en nuestro lugar, murió allí pagando por nuestros pecados, desde Adán hasta el último que ha de nacer antes de su segunda venida, fue sepultado conforme a las Escrituras y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios el Padre, gobernándolo todo. Él es nuestro Rey. Por eso, hermanos, no basta con decir, creo que Cristo resucitó. Debemos preguntarnos, ¿es ese resucitado mi Dios el que gobierna mi vida? ¿O yo vivo mi vida a mi manera? Tengo la fe de los demonios. Los demonios creen en Dios, creen que Dios existe,
pero se comportan como si Dios no existiera porque fueron entregados a ese juicio. ¿Será que esa es la fe de muchos? Y vivimos un ateísmo práctico que en la teoría creemos en Dios, pero en la práctica vivimos como si Dios no existiera. Debemos tener mucho cuidado. Hermanos, la salvación está ligada a confesar a Cristo como nuestro Señor. Romanos capítulo 10, verso 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y aquí sí me preocupa mucho, hermanos, los testigos de Jehová. Para ellos Jesús no es Dios. Para ellos Jesús no es más que un primer ministro puesto por un gran rey que es Dios. No, esto es un error. Toda la escritura nos deja ver que Jesús es Dios. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esto es lo que estaba haciendo Tomás. Él estaba creyendo que el Señor le exhorta, porque viste. Pero él estaba creyendo que Jesús resucitó de los muertos. ¿Y qué dice? Mi Señor y mi Dios. Confesar el señorío de Jesús, mis hermanos, es la meta de la fe verdadera y la exaltación máxima del Dios Trino. Filipenses capítulo 2, versos 10 y 11. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Hermanos, ¿dónde está Pedro en estos momentos? Yo creo que en el cielo con Dios, donde están todos los que mueren. ¿Dónde está María? La que fue el instrumento de Dios para que Cristo pudiera, para que el Dios pudiera encarnar en un ser humano. También en el cielo aguardando la manifestación gloriosa de Cristo donde resucitarán todos. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Mire, hermanos, nadie está exento de alcanzar salvación si no está bajo el señorío de Cristo. No hay nadie sobre él. Por eso también tengo que ser sincero que la práctica de la fe católica es una fe que nos salva. Porque una fe que te pone muchos personajes de la Escritura sobre Cristo para salvación, cuando Dios dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, están en el error. Están en el error. Una vez alguien me preguntó, pero ustedes los cristianos, ¿por qué no quieren a María? Yo dije, bueno, es que la Biblia no nos manda a quererla. Para mí ella es tal vez importante como lo fue Pedro, Juan, Jacobo, los discípulos del Señor. Es una hermana en Cristo. Pero creo que hago más caso a María que usted. ¿Y por qué? Sí, porque en las bodas de Caná le dijeron, ¿qué hacemos? Ella hace todo lo que Jesús diga. Y yo estoy haciendo como cristiano todo lo que Jesús dice, que Él es el único camino al Padre, que toda adoración, toda oración, toda petición al Padre, en el nombre de Jesús. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo os lo daré. Pero como la gente adopta religiones sin conocer la Escritura, y de eso no se trata, hermanos. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Todo lo demás en la vida cristiana, hermanos, fluye de esa confesión y se ordena hacia ella. Es en esta verdad revelada que encontramos la vida eterna. Dice Primera de Juan 5:12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Hermano o querido oyente, usted puede tener a Pedro, usted puede tener a María, usted puede tener a Juan Pablo II, usted puede tener a quien quiera, pero si no tiene a Jesucristo como su Señor y Dios, no tienes la vida eterna. No tienes la vida eterna. Todos estamos condenados desde Adán. Y como Jesús le dijo a los judíos, si no creen que yo soy en el Padre, en vuestros pecados moriréis. El que no cree en mí ya ha sido condenado, mas el que cree en mí no será condenado en esa condena de Adán.
Debemos venir a Cristo, debemos creer en Él por el testimonio de la Escritura y como Tomás confesar, creo en ti, Señor mío y Dios mío. Bienaventurados, hermanos, dice el Señor, los que no vieron y creyeron. Porque para la iglesia de hoy, la fe verdadera descansa sobre el testimonio apostólico inspirado. Nosotros no vimos físicamente al Cristo resucitado, pero tenemos la palabra apostólica, tenemos el evangelio, tenemos el testimonio suficiente de la Escritura. Y Cristo llama bienaventurados a aquellos que creen por medio del testimonio apostólico. No de esos falsos apóstoles que se levantan hoy, sino de los 12 apóstoles que estaban ahí sin Judas en el lugar secreto en la aparición de Cristo. Creemos que Cristo ha resucitado. Creemos en la palabra que Dios ha hablado inspirándolos a ellos. Y es más bienaventurado creer sin ver que por ver. Cristo llama bienaventurados a aquellos que creemos por medio de esa palabra. Por eso ellos mismos decían, nosotros tenemos la palabra profética más segura. La palabra profética más segura, hermanos, es la que tienen los discípulos de Dios y que quedó registrada en las Sagradas Escrituras. Ninguna persona fuera de los 12. Que hermano, que le tengo una palabra de Dios para su vida. ¿Me regala su nombre? Alberto. No uso mi nombre porque en esta ilustración no podría. Hermano, tengo una palabra de Dios para ti. Perdón, ¿me regalas tu nombre? Alberto. Ah, no eres Juan, no eres Felipe, no eres Jacobo, no eres, bueno, Judas está muerto, pero sí, la palabra profética más segura es la que nos dieron los discípulos de Cristo y que quedó registrada en las Sagradas Escrituras. Hombres inspirados por Dios hablaron la palabra de Dios. Y si alguien hoy dice que trae una palabra de Dios, es un hereje mentiroso, porque la Escritura es muy clara, que Dios habló en el pasado de muchas maneras a los antepasados por los profetas. Dice Hebreos 1, ahora nos habla por el Hijo. Y esa palabra quedó inspirada en los discípulos y en la narrativa del Evangelio. Ya no hay más palabra de Dios que esa. Entonces debemos tener mucho cuidado. Entonces Juan cierra su narrativa diciendo que esto se ha escrito para que creamos en Jesús y creyendo en Él tengamos vida eterna. Juan capítulo 20 versos 30 y 31 dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. ¿Usted se imagina, hermanos? Pero estas se han escrito para que creáis lo que Jesús, el Cristo, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Concluyo entonces, mis amados hermanos, que el Evangelio nos ha mostrado al Cristo resucitado, el Rey, verdaderamente vivo, verdaderamente corporal, vencedor de la muerte, proclamando la paz lograda, enviando a su iglesia, comisionándola como embajadora de esta paz, restaurando al que duda y recibiendo adoración como Señor y como Dios. Por lo que usted y yo deberíamos preguntarnos, ¿qué vamos a hacer frente a este Cristo resucitado? Porque el sepulcro está vacío, la cruz fue aceptada, la muerte fue vencida y el Rey vive. No basta, hermanos, con admirar el relato, emocionarnos, conocer la doctrina. Debemos venir a Cristo, debemos creer, debemos rendirnos a Él en adoración, en obediencia y recordar siempre, bienaventurado aquel que sin haber visto físicamente puede decir hoy por la fe, Jesús, Señor mío y Dios mío. Amén. Oremos.